El municipio de Tibú es uno de los 9 municipios que hacen parte del Catatumbo. Estamos en una zona donde los actores armados de todo tipo han participado en el conflicto en la región. Una región bastante rica y bastante reconocida por los índices de violencia tan altos que ha tenido desde hace varias décadas. El primer escenario lo viven fuertemente los indígenas Barí. Fueron desplazados de su territorio, fueron sacados intempestivamente, fueron violentados, asesinados. El Ministerio Público lo que dice es que la aparición de organizaciones insurgentes como las FARC irrumpen en el territorio de la mano de la producción cocalera. Hablábamos también de la presencia del Ejército Nacional de Liberación, ELN, para la década de los 60. Para los 80 hizo presencia otro actor armado guerrillero que fue el EPL y que tenía mucha fuerza en la zona. Aparecen grupos paramilitares como la Sociedad de Amigos de Ocaña, el Comité para la Reivindicación Moral de Convención, CRMC, y el MAS. Muerte a secuestradores, y empieza a surgir los primeros grupos paramilitares propios con toda la barbarie y todo el salvajismo que se dio en esta época, ¿cierto? Que empezaron a marcar gente y selectivamente a asesinarla. Ya para el 99 entonces se da el ingreso muy fuerte de los grupos paramilitares, primero el bloque Catatumbo, y luego del 2000 al 2002 el bloque norte. Los principales causantes del dolor de la Gabarra fueron las autodefensas. En el año 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Fueron años consecutivos de dolor para la Gabarra, años de muertos, de masacres, de crímenes, de huérfanos, de viudas, de violaciones a los derechos, de humillación, de sometimiento. Yo estuve dando clases en el bachillerato y por alguna razón les dije que levantaran la mano quienes han perdido algún familiar en la violencia. Para mi sorpresa, todos los estudiantes levantaron la mano. Todos perdieron a su papá en la violencia de las autodefensas. Para las mujeres de la Gabarra, el tema de la violencia es el más fuerte. Las mujeres en la Gabarra fueron las que más sintieron el impacto de la violencia, porque recién llegadas las autodefensas, a la gran mayoría le mataron sus maridos, enviudaron. Ya siendo viudas, entonces las autodefensas las enamoraron, hicieron parejas con ellas, tuvieron hijos con ellas, y cuando se desmovilizaron, las dejaron solas con sus hijos, con los hijos de los primeros maridos que ellos mataron, y las dejaron nuevamente viudas de unos hombres que se desmovilizaron y las dejaron solas, hombres que se fueron a hacer una nueva vida sin ellas. Acá en el municipio de Tibú podemos decir que todas las personas que vivimos en esa época somos víctimas por desplazamiento, por muerte de un familiar o por el mismo emplazamiento en la zona. Llegaba el momento en que uno no se podía mover de las casas o salir después de las 6 de la tarde. Pero después vienen como 4 años de crisis económica en la región. Y entonces al haber crisis económica en la región aparecen los cultivos de uso ilícito, aparece la coca. Después de ser productora ganadera, pasa totalmente a ser cocalera de los años de 1995 a la era que le sucede el tema de los paramilitares en 29 de mayo de 1999 y que prácticamente ahí para allá lo que hubo pues el derramamiento de sangre por los cultivos ilícitos y ahí pues donde muchos de nosotros, muchos líderes, compañeros perdieron la vida, presidentes de juntas, muchos desplazados, muchos huérfanos, niños. La gente perdió el ámbito del tema de los cultivos alternativos, tema del gobierno olvidaba la región, pues la gente prácticamente ya era más fácil cultivar coca
porque 1 kilo de pasta de coca lo sacan en una mochila y no tiene tanto costo. En la Gabarra está más enmarcado que en el casco urbano el conflicto por parte de las guerrillas. La opresión hacia la juventud en la Gabarra es bastante marcada. Allá las oportunidades son bastante escasas. El joven termina el bachillerato y ya se volvió parte de la cultura. Como no hay nada que hacer, me voy a sembrar o a raspar coca. El profesor que está dentro del conflicto, el profesor que ha vivido la experiencia del conflicto, de llegar a la escuela y encontrarla llena de grupos armados, de tener que decirle, llamar al que está a cargo y decirle, mire, necesito por favor que aquí va a iniciar un proceso con niños, necesito que me evacúen la escuela, ¿sí? Que por favor tomen la distancia que ustedes consideren necesaria para que no vaya, para no poner en riesgo la vida. Entonces esa experiencia pues lleva al maestro, a la maestra que se encuentra en la parte rural, trabajando en medio del conflicto, lo ponen en ambientes de tensión, de riesgo. El contexto económico se mantiene, esa economía de extracción, de los megaproyectos, de las grandes empresas que buscan de una u otra forma explotar las riquezas en el Catatumbo, y que la resistencia indígena y campesina pues ha logrado, inclusive la misma subversión no ha logrado detener. Y frente a esa economía de extracción de lo minero energético pues está los cultivos ilícitos con la coca y el reemplazo de la coca, que ha sido los monocultivos, ¿no? Especialmente de palma, que son legales pero son igualmente agresivos al ambiente, a la población. El tema de la falta de oportunidades de empleo que tienen los ciudadanos de frontera, el hecho de que el cambio de la moneda venezolana en la región haya generado tanto desempleo y tantos problemas sociales a las comunidades que día a día viven de esos pocos ingresos que genera la informalidad. Entonces, la dinámica de la guerra continúa no solo con estos grupos, sino con la presencia de las bandas emergentes o nuevos paramilitares, como nosotros los llamamos, que hacen presencia en la zona fuertemente. Además que la fuerza pública sigue manteniendo una presencia, pero más desde la defensa de los megaproyectos y de las grandes empresas en el Catatumbo, pero menos como de defensa hacia la población, que es de todas maneras victimizada y revictimizada continuamente. El sentir es que nosotros tengamos paz, porque cuando hay paz, lo primero que hay es libertad. Y cuando hay libertad, yo expreso lo que estoy sintiendo, yo digo lo que estoy pensando, yo hago lo que yo puedo hacer con plena libertad. Es importante construirla porque necesitamos disfrutar de este hermoso país lleno de riqueza y biodiversidad, de pluriculturalidad, de multiculturalidad. Se debe en el Catatumbo hacer una política agraria, una política de reforma agraria donde el campesino realmente tenga títulos de propiedad. Es una propuesta primera de cómo podemos nosotros hacer un seguimiento a los derechos humanos. Ya no es hablar de la violación de los derechos, sino cómo nosotros, desde una mirada de paz, cómo nosotros ayudamos a que los derechos sociales,
culturales, económicos, políticos, ambientales, sean posibles en esta región. Entonces estamos pensando si se pudiera consolidar en el esfuerzo de la institucionalidad, de la base social, un observatorio de derechos humanos. Nosotros decimos que una de las propuestas es industrializar la zona. Mientras no haya empleo, la gente va a seguir cultivando. Mientras no haya empleo sostenible para la comunidad, la gente va a seguir yéndose para el monte, la gente va a seguir en el conflicto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Estado se acuerde de nuestra región, que el Estado se acuerde de que nosotros tenemos unas necesidades prioritarias y en este momento una de las necesidades prioritarias es el empleo. Necesitamos que la gente esté ocupada, esté teniendo una economía sostenible donde ellos no tengan por qué volver a recaer en los cultivos ilícitos o volver a recaer en los agentes del conflicto, que en ese caso serían las guerrillas, que son las que operan en la actualidad en la comunidad. Desde la educación se desarrollan muchas propuestas de paz. Las experiencias significativas que vive cada institución, cada escuelita, cada establecimiento educativo, esas experiencias significativas son propuestas de paz. Los jóvenes de la región nos hemos reunido en diversos espacios, hemos compartido en seminarios y en foros y la conclusión ha sido la misma. Necesitamos para la región educación con calidad, educación integral, en donde se forme para el ser, porque pues la realidad de la educación actual es que estamos siendo formados para hacer. Los jóvenes que ya están, que vivieron o sea, que vivieron directamente el problema de la violencia, que han tenido que ver a sus seres queridos caídos, que han tenido que ver a sus seres queridos desplazarse de un sitio a otro donde le quitaron la tierra, donde los desplazaron. Esos jóvenes, pues a ellos hay que trabajarles la reconciliación. Dentro de las propuestas de ámbito de derechos humanos y de víctimas, los jóvenes le exigimos al Estado que no haya reclutamiento forzado por parte del Estado y también a los grupos armados que no haya reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estos mismos grupos. Nosotros cómo podemos también construir en cada vereda y en cada rincón del Catatumbo agentes para la paz. Los hemos llamado pacicultores. El primer paso de la paz yo creo que es buscar la verdad de qué es lo que nos está pasando, qué nos pasó, qué nos podrá seguir pasando. Y segundo, libertad. Libertad para hacer un proceso histórico. Para construir esa paz necesitamos que la gente tenga derecho a ese territorio, tenga garantizada su vida, su dignidad y sus derechos. De lo contrario sería muy difícil poder seguir pensando en paz y vamos a tener nuevos grupos guerrilleros distintos a las FARC o al ELN o a los que se desmovilicen. La Gabarra es un corregimiento que pertenece al municipio de Tibú. Es un pueblo que ha sufrido, que ha llorado, porque independientemente de su historia, de los conflictos que haya vivido, tiene gente muy buena, tiene sus raíces cimentadas en el dolor y por eso somos una familia.
Y en el territorio, para que se construya paz, debe haber acceso a la educación superior, debe haber educación integral y de calidad tanto en el área urbana como en el área rural. Gran parte de nuestros jóvenes, la idea es qué futuro hay para ellos, como también de nuestros campesinos. Si se quita pues los cultivos ilícitos, ¿cómo se van a sostener? Entonces con ello también no hay que negar de que necesitamos cultura, educación, pero acompañada con proyectos productivos. El estar educando a una población inmersa dentro del conflicto, para sacarlo del conflicto, para mostrarles nuevas alternativas de vida, para la transformación de ese ambiente que vive el niño, nacido, criado dentro del conflicto, para que tenga una visión de paz, ¿sí? Ahora queda pues ver cómo se fortalece esa parte, esa misión de la educación en este nuevo, lo que es ahorita el tema del posconflicto, de la reconciliación, del perdón. La población que acude acá al Hogar Juvenil Campesino de Tibú es población la cual hace parte de las veredas aledañas del municipio de Tibú. Porque muchos de nuestros niños que son de veredas, tengo veredas que son de 10 horas, veredas de 2 días de camino. Estos jóvenes y estas niñas no pueden prácticamente estudiar porque les es difícil. Lo peor, y como siempre les digo a la comunidad, nuestros niños, nuestros jóvenes van a ser peones. Van a ser peones, si no estudian, van a venir de afuera y nosotros vamos a ser los peones de todos ellos. Y la realidad que vemos, yo le digo también a ellos, mira, cuando no se tiene estudio o una profesión, más se trabaja y se gana poquito. Más el profesional trabaja poco y gana mucho. La idea ya como tutora sería inculcarle a los muchachos el progreso, ¿sí? Que en la zona haya un progreso, pero el cual no sea un progreso de ilegalidad, que ellos cambien esa perspectiva. Entonces la idea es trascender en la sociedad, entonces dándoles modelos que ellos puedan implementar, ¿sí? Viendo la tecnificación de los cultivos, ¿sí? Que sí se puede, que sí es posible, lo que pasa es que hay que organizar desde el inicio, qué podemos sembrar, por ejemplo acá, para qué se presta el terreno, estudiar el mercadeo y llevarlo a la realidad. Enseñamos a los chicos a que piensen, a que sean intelectuales, a que sean creativos, entonces estaríamos cambiando el contexto debido a que pues acá todo es cultivo ilícito, entonces ellos estarían llevando a sus familias una nueva idea y diciéndoles que sí es posible.